Le damos la bienvenida entonces a este nuevo encuentro de Camino de Fe. Soy el padre Juan Ortiz del Movimiento de los Focolares y estoy viviendo en Bahía Blanca, Argentina. Y bueno, sería lindo compartir un poco de historia del Rosario, cómo nació, que no fue una cosa que fue hecha, sino que fue todo un proceso y que viene desde el siglo IX, cuando el modo de honrar a María, Madre de Jesús, en Oriente, la iglesia de Oriente, que tenía un amor muy especial por la Madre de Jesús, y en Occidente eso no se demostraba muchísimo en relación a cómo lo vivían los orientales. Entonces eso se fue trasladando también a Occidente. Y se trataba de repeticiones, de aclamaciones y alabanzas que aparecen, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, el saludo del ángel Gabriel a María, donde le dice, salve llena de gracia, el Señor está contigo. Eso se iba repitiendo. Y también el saludo de Isabel a María, ¿no? Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces de esa forma como que se fue también conformando el Ave María, la oración del Ave María que hoy día conocemos, ¿no? Entre las influencias más destacadas se encuentra un himno de la liturgia oriental griega del fines del siglo VI que medita sobre el misterio de la maternidad de María, maternidad divina. Por otra parte se habla también, ya eso más adelante, digamos, se habla de la existencia de un manuscrito en 1501, conservado en la biblioteca de Múnich, en el que se indica que el rosario tuvo su origen primero, estamos hablando de la parte de Occidente, ¿verdad?, en la Orden de San Benito, y que posteriormente se consolidó por obra de la Orden de los Cartujos, ¿sí? Y se extendió por acción de los dominicos. En los monasterios se solía recitar los 150 salmos, el Salterio de David ya recitado por los judíos, en el breviario monástico, pero los fieles o hermanos que no eran sacerdotes ni monjes, al no poder seguir esta devoción, porque en su mayoría no sabían leer, se les enseñó una práctica más sencilla, la de recitar 150 Ave Marías, y esta devoción tomó el nombre de Salterio de la Virgen. Bueno, la popularidad y desarrollo del rosario se produjo en realidad en el siglo XIII. Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, más conocido como dominicos, parece haber promovido en sus misiones el rezo de una forma primitiva del rosario. Al ser los dominicos una orden de predicadores y estar siempre en medio del pueblo, su devoción, por lo tanto, también se volvió popular, generando la aparición de cofradías y grupos de devotos por distintas partes. Ya para el siglo XVI ya estaba en su forma que se maneja hoy, el rosario. Contemplación de los misterios, el credo, el Padre Nuestro y Ave María como oraciones principales y las cuentas o granos como medio de llevar la oración. Sobre el Ave María, es preciso señalar que la segunda mitad de la oración fue añadida a la primera en el siglo XIV, pero su uso se hizo universal cuando el Papa Pío V promulgó el breviario romano y mandó que se rezase al principio de cada hora del oficio divino, después del Padre Nuestro. Otro hecho interesante con respecto al rosario fue la batalla de Lepanto, la que causó que la Iglesia Católica celebrara una fiesta anual al rezo del rosario, ya que el Papa Pío V atribuyó la victoria
de los cristianos sobre los turcos a la intercesión de la Virgen María mediante el rosario. Hay que recordar que en ese entonces el Imperio Turco estaba amenazando a Europa, ¿no? Y entonces esa batalla de Lepanto fue decisiva y eran muy fuertes. Y se rezó el rosario muchísimo y vencieron los cristianos. Y por lo tanto, la fiesta fue instituida el 7 de octubre. Primero se le llamó a Nuestra Señora de las Victorias, pero el Papa Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad por el de Nuestra Señora del Rosario. Según la tradición católica, seguimos, ¿no?, que en Fátima, en Portugal, en 1917 a los 3 pastorcitos se le aparece la Virgen María, que les reveló que cada vez que se reza una Ave María es como si se le ofreciera una rosa, ¿no? De tal suerte que cada rosario completo sería una corona de rosa para la Virgen, ¿no? Y finalmente, el 16 de octubre del 2002, el Papa Juan Pablo II promulgó una carta apostólica en la que se consideró oportuno añadir unos nuevos misterios, los misterios luminosos. De esta forma entonces tenemos los ya conocidos misterios más los misterios luminosos. En realidad el rosario, además de ser una alabanza a la Virgen María, ¿verdad?, es también una profunda contemplación de los misterios de la vida de Cristo. Y es muy interesante que hace poco nos visitó acá una focolarina evangélica de la Iglesia Reformada Suiza, y ella dice que como evangélica reza el rosario y descubrió el rosario justamente como esa contemplación de los misterios de Cristo. Entonces es una maravilla que durante la semana, cada día podamos contemplar en algún momento del día algunos de esos misterios que vivió Jesús aquí en la tierra. Por lo tanto, el Santo Rosario no es solamente estar con María la Madre, sino es estar también con Jesús. Es María que nos lleva a su Hijo Jesús.